Flavio Josefo, conocido originalmente como Yosef ben Matityahu, fue un destacado historiador judío del primer siglo, cuyas obras son esenciales para comprender la historia del judaísmo y el contexto histórico del cristianismo primitivo y del Imperio Romano. Nació en Jerusalén alrededor del año 37 d.C., poco después de la muerte de Jesús, en una época marcada por revueltas y conflictos intensos entre los judíos y Roma. Su vida y sus contribuciones literarias ofrecen una visión profunda sobre la compleja historia de Palestina y el judaísmo durante la era del Segundo Templo. Antes de sumergirnos en este fascinante relato, no olvides suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Aquí encontrarás contenido preparado para fortalecer tu fe y llevarte a un entendimiento más profundo y conmovedor de las lecciones de la Biblia. Acompáñanos en este viaje espiritual. En el año 66 d.C., cuando estalló la gran revuelta judía contra Roma, Josefo asumió el comando de las tropas judías en Galilea, luchando valientemente contra las poderosas legiones romanas. Sin embargo, después de la caída de la fortaleza de Jotapata, fue capturado por los romanos. Mientras estaba bajo custodia romana, Josefo hizo una audaz profecía al general romano Vespasiano, diciendo que se convertiría en emperador de Roma. Años después, cuando esa predicción se cumplió, Vespasiano, impresionado, le concedió la libertad. Como muestra de su lealtad, adoptó el nombre de la dinastía imperial Flavia. Hoy en día, Flavio Josefo es considerado una de las figuras más importantes de la historiografía antigua. Sus obras son fuentes indispensables para estudiar la Palestina del primer siglo, la vida religiosa judía, los conflictos políticos de la época y el contexto en el que surgió el cristianismo. A pesar de que sus descripciones a menudo se toman con cautela debido a su colaboración con los romanos, sus relatos ofrecen detalles valiosos que no se encuentran en otras fuentes. Josefo pasó sus últimos años en Roma, disfrutando del patrocinio imperial. La fecha exacta de su muerte sigue siendo incierta, pero se cree que ocurrió alrededor del año 100 de Tozo. A pesar de que su obra genera debates y presenta contradicciones, sigue siendo una fuente esencial para historiadores y estudiosos que investigan el periodo antiguo y el surgimiento del cristianismo. A continuación, presentamos una carta atribuida a Josefo, cuya fecha de escritura se desconoce, dirigida a sus compatriotas. Saludos, hermanos míos. Les escribo desde Roma, donde los rumores y relatos sobre nuestra tierra han causado gran agitación. Se habla mucho sobre Jesús de Nazaret, aquel que, como sabéis, caminó entre nosotros hace algunas décadas. Deseo compartir con vosotros no solo lo que he oído de diversas fuentes, sino también lo que he sido testigo de este hombre que muchos consideran un profeta, otros un maestro y algunos incluso el Mesías prometido. Jesús era un hombre de apariencia sencilla, pero su presencia tenía algo irresistible. En las calles y en las sinagogas hablaba con una autoridad que no era común entre nuestros maestros. Sus palabras estaban llenas de sabiduría, y muchos decían que enseñaba con la claridad y el poder de los antiguos profetas. Recuerdo su voz, fuerte y serena, pronunciando mensajes que tocaban el corazón de los humildes y desafiaban a los eruditos. Las multitudes lo seguían, ansiosas por encontrar esperanza y cura. Su fama se extendió por toda Galilea, alimentada por relatos de milagros que parecían increíbles, ciegos que recuperaban la vista, cojos que volvían a caminar, leprosos sanados e incluso muertos que, según dicen, fueron traídos de vuelta a la vida. Sé que muchos de nosotros, fariseos y saduceos, lo observábamos con desconfianza. Él desafiaba tradiciones y exponía abiertamente la hipocresía de algunos de nuestros líderes. Aún así, no puedo ignorar que el pueblo lo amaba. Hablaba de un reino de Dios que no pertenecía a este mundo, de un Padre que acogía a todos, invitando a los pecadores al arrepentimiento y la reconciliación. Recuerdo bien la agitación que tomó Jerusalén durante la Pascua. Estaba allí cuando escuché sobre su entrada triunfal en la ciudad. Montado en un asno, fue recibido por una multitud que lo aclamaba como el Hijo de David, el Mesías. Este evento inflamó los ánimos. Los sacerdotes y líderes del templo, temiendo su creciente influencia, se inquietaron profundamente. Algunos esperaban que él liderara una revuelta contra los romanos, pero Jesús parecía más interesado en transformar corazones que en gobernar con la espada. Poco después, escuché hablar de la traición de uno de sus propios discípulos, Judas, quien lo entregó a las autoridades.
Fue arrestado, juzgado por el Sanedrín y luego entregado a Poncio Pilato. Las acusaciones: blasfemia y agitación política. Los relatos dijeron que fue azotado, ridiculizado y finalmente condenado a la crucifixión, el castigo más humillante, reservado a los criminales más despreciables. Muchos de nosotros pensábamos que su muerte marcaría el fin de su mensaje, pero eso no fue lo que ocurrió. Después de su ejecución, comenzaron a circular rumores y testimonios de que Jesús había resucitado. Algunos decían haber visto el sepulcro vacío, otros afirmaban que hablaron con él, que lo tocaron. Y hay quienes juran que ascendió al cielo ante los ojos de sus seguidores. Sus discípulos, hombres y mujeres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, se transformaron en líderes intrépidos, proclamando sus palabras con un fervor inquebrantable. Incluso ante prisiones y persecuciones, continuaron, como si algo los impulsara más allá del miedo, más allá de la propia muerte. Aquí en Roma el murmullo es constante. Hay quienes ven a los seguidores de este hombre de Nazaret como miembros de una secta peligrosa. Sin embargo, es notable cómo resisten, cómo permanecen firmes incluso bajo las amenazas más severas. Les digo, hermanos míos, que no escribo estas palabras para juzgar ni para apoyar. Escribo solo para narrar lo que vi, oí y sentí. Este hombre, Jesús de Nazaret, dejó una marca que atraviesa fronteras y se niega a ser borrada. Sea quien sea o lo que sea, su historia ahora está entrelazada con la nuestra, grabada de manera indeleble en las páginas del tiempo. Incluso aquí, en el corazón del imperio, el nombre de Jesús se pronuncia con una mezcla de temor, respeto y odio. Sea como sea, espero que el Altísimo nos guíe hacia la verdad y que podamos comprender los tiempos en que vivimos con sabiduría y discernimiento. Que la paz y la justicia sean nuestras guías y que la luz de la Torá siga iluminando nuestro camino. Movido por el deseo de entender más sobre aquel que, según dicen, sacudió los cimientos de Israel, hace algunos años regresé a nuestra tierra. Mi viaje me llevó a Nazaret, la pequeña aldea donde Jesús creció. Allí encontré a sus parientes, personas humildes que guardaban con orgullo, pero también con gran discreción, los recuerdos de Yeshua, el hijo de Miriam. Miriam, o María, como se le conoce entre los griegos, ya era anciana, pero conservaba una serenidad y una sabiduría marcantes. Me recibió con amabilidad y me habló sobre la infancia de Jesús. Me contó cómo, desde muy joven, él ya mostraba una comprensión única de las Escrituras. Relató, con los ojos brillando de emoción, un episodio en Jerusalén. Jesús, aún niño, fue encontrado en el templo, dialogando con los maestros de la ley, quienes se admiraban de su sabiduría. Había un brillo en sus ojos, dijo Miriam, un brillo que nunca desapareció, ni siquiera en los momentos más difíciles. También hablé con algunos de los hermanos de Jesús. Santiago, conocido como el Justo, fue quien más me impresionó. Hombre de carácter firme y una reputación de piedad, lideraba la comunidad judeocristiana en Jerusalén. Santiago habló de su hermano con una mezcla de admiración y dolor. Confesó que al principio la familia tuvo dificultades para comprender la misión de Jesús. Sus palabras y acciones parecían audaces, incluso insensatas. Pero poco a poco se dieron cuenta de que aquello era un llamado divino. Santiago contó que durante la vida de Jesús, muchos en la familia dudaron de él. Sin embargo, después de su muerte, Santiago fue uno de los que, según relatos, vio a su hermano resucitado y conversó con él. No vi en ellos hombres en busca de fama o gloria, sino personas sencillas, dedicadas al trabajo manual, que hablaban de Jesús con un respeto solemne, como si él fuera más que un hermano o hijo. Una de las figuras más fascinantes con las que hablé fue María Magdalena, una de sus seguidoras más dedicadas. Los relatos sobre su vida antes de conocer a Jesús variaban, pero todos coincidían en que ella había sido profundamente transformada por él. María me habló con pasión y lágrimas en los ojos sobre cómo encontró el sepulcro vacío y tuvo la primera visión de Jesús después de la resurrección. Lo describió como aquel que dio un nuevo propósito a su vida, mostrándole un camino de redención y esperanza. Continué mi viaje por Galilea, Judea y hasta las regiones más allá del Jordán, donde los discípulos de Jesús se dedicaban a difundir sus palabras con una determinación inquebrantable. Fue allí donde encontré a Pedro, también llamado Simón, y a su hermano Andrés, ambos pescadores del mar de Galilea, hombres sencillos, de habla rústica, pero que llevaban un fuego en los ojos que inmediatamente llamó mi atención.
Pedro me relató los milagros que presenció: caminar sobre las aguas, la multiplicación de los panes y los peces, las curaciones, los exorcismos. Hablaba con una convicción que rara vez vi entre los hombres. Entre los seguidores de Jesús también conocí a Juan, un hombre de mirada serena y una conexión profunda con el Nazareno. Habló sobre la última cena, la traición de Judas y cómo todos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Su voz tembló al describir la crucifixión, diciendo que las tinieblas que cubrieron la tierra ese día reflejaban las mismas tinieblas que invadieron sus corazones. En Jerusalén busqué a los que presenciaron los últimos días de Jesús. Las autoridades del templo, fariseos y saduceos, hablaban de él con desprecio, como si fuera solo un agitador y blasfemo. Recuerdo las palabras de Caifás, el sumo sacerdote. Justificaba la ejecución como un sacrificio necesario para mantener la paz con Roma. Sin embargo, entre el pueblo, las opiniones estaban divididas. Muchos aún recordaban sus curaciones, sus palabras sobre el reino de Dios y su amor por los pobres y marginados. Visité también el lugar llamado Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Es un lugar desolado, pero que, según los que creen, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Allí escuché relatos de centuriones romanos que estuvieron presentes ese día. Algunos confesaron nunca haber visto a alguien morir de esa forma, con dignidad y palabras de perdón en los labios, incluso en medio de la agonía. Uno de ellos, llamado Longino, habló sobre una sensación inexplicable, como si el mismo cielo lamentara la muerte de ese hombre. Al regresar a Roma, me encontré con una comunidad creciente de los que se llaman cristianos. Perseguidos y despreciados, aún así muestran una fuerza interior que parece venir de algo más allá de ellos mismos. Se reúnen en secreto, cantan himnos, comparten el pan y el vino y hablan de un Jesús que vive, a pesar de la crucifixión. La mayoría de los romanos los ve como fanáticos, pero, habiendo mirado en los ojos de sus familiares y amigos, veo algo diferente. No están movidos por ambición, sino por una fe que desafía el tiempo, la razón y el poder de este mundo. No escribo estas palabras para convencerlos de creer en lo que relato, sino para que sepan lo que vi y oí. Sea Jesús un profeta, un maestro o algo más allá de eso, su presencia cambió la historia de nuestra tierra y su impacto sigue creciendo. Incluso aquí, en el corazón del imperio, su nombre se pronuncia en susurros, cargado de temor, respeto y hasta odio. Tal vez nunca lleguemos a conocer toda la verdad sobre él. Que el Altísimo nos guíe en nuestra búsqueda. Que la paz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob esté con ustedes y que nos conceda sabiduría para discernir los tiempos en los que vivimos. Con respeto y devoción, Flavio Josefo, historiador y siervo de nuestro pueblo. Y así concluimos este viaje a través de la historia y de los relatos que resuenan desde hace siglos. Una búsqueda por entender el impacto de un hombre que marcó profundamente nuestra humanidad. Jesús, sea para ti un profeta, un maestro o algo más, dejó un legado que sigue inspirando y desafiando a generaciones. Que podamos reflexionar juntos sobre lo que significa vivir con fe, esperanza y amor en un mundo tan complejo y a veces agitado. Sus palabras y acciones nos invitan a cuestionar, transformar y encontrar propósito incluso en las situaciones más difíciles. Ahora queremos escucharte. ¿Qué despiertan estas historias en tu corazón? Comparte tus pensamientos con nosotros y con nuestra comunidad. Tu visión puede iluminar caminos y enriquecer aún más este diálogo. Que la paz y la gracia de Dios nos acompañen siempre, iluminando nuestros caminos y llenando nuestras vidas de propósito y esperanza.